Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son propiedades físicas de las soluciones que dependen de la concentración de partículas, moléculas o iones disueltas en un solvente, pero no de la naturaleza química de las partículas. Estas propiedades se deben a la interacción entre las partículas disueltas y el solvente. Ok, ahora les presentaré algunos conceptos básicos sobre la presión de vapor. La presión de vapor es una medida de la tendencia de un material a cambiar al estado gaseoso o de vapor aumentando su temperatura. La temperatura a la que la presión de vapor en la superficie de un líquido se vuelve igual a la presión ejercida por el entorno se denomina punto de ebullición del líquido. Ok, como pueden observar, aquí tenemos presentada la fórmula. Su fórmula está presentada como P solución, que sería la presión de vapor de la solución, igual a X solvente, que es la fracción molar del soluto, por P solvente, que es la presión de vapor del soluto puro. ¿Para qué sirve la presión de vapor? Determina el punto de ebullición, es decir, que es directamente relacionada con el punto de ebullición de un líquido. A medida que la presión de vapor aumenta, el punto de ebullición disminuye. Un ejemplo de la presión de vapor es, por ejemplo, en la vida cotidiana podemos verla cuando cocinamos. Supongamos que vamos a realizar una pasta y colocamos a hervir una olla con agua y la tapamos. Si la dejamos servir por un determinado periodo de tiempo, podremos notar que la presión del vapor de agua va a ser tanta que ésta va a tender a levantar la tapa de la olla. Ok, continuamos con la presión osmótica. La presión osmótica es la presión que ejerce sobre una membrana semipermeable para evitar el flujo del solvente hacia una solución más concentrada a través de la membrana. Es una de las propiedades coligativas de las soluciones y se debe a la diferencia en la concentración de partículas, moléculas o iones, entre dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. Ok, aquí también podemos observar su fórmula, que está representada por pi, y pi es la presión osmótica, igual a I, que es el factor de Van Hoff, por C, que es la concentración molar del soluto, por R, que es la constante de los gases ideales, y por T, que es la temperatura medida en Kelvin. ¿Para qué sirve la presión osmótica? Para regular el flujo del solvente, es decir, ayuda a regular el flujo del solvente hacia o desde una célula, lo que es esencial para mantener el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Un ejemplo sería cuando se utiliza en la conservación de alimentos, como la deshidratación de frutas y verduras, para prevenir la pérdida de líquido y la proliferación de microorganismos. Ok, continuamos con la ebulloscopía. La ebulloscopía se basa en el principio de que la adición de un soluto a un solvente aumenta en el punto de ebullición de la solución. Esto se debe a que las moléculas del soluto interfieren con la evaporación del solvente, lo que requiere más energía para que el líquido hierva. La magnitud del aumento del punto de ebullición depende de la concentración del soluto y de la naturaleza del soluto y el solvente. A continuación tenemos su fórmula y está representada por este triángulo por Tb, que significa aumento del punto de ebullición. Es igual a Kb, que es la constante ebulloscópica, por M, que es la molaridad del soluto expresada en moles de soluto por kilogramo de disolvente. Ok, ¿para qué sirve la ebulloscopía? Sirve para la determinación de la concentración de soluciones, es decir, para determinar en diversas industrias como la química, la farmacéutica y la alimentaria. Un claro ejemplo sería cuando cocinas azúcar y agua para hacer un almíbar. La ebulloscopía te ayuda a determinar la concentración del azúcar en la solución.
Si la solución hierve a temperatura más alta con el agua pura, sabes que la concentración de azúcar es mayor. Ok, continuamos con crioscopía. ¿Qué es la crioscopía? Es una técnica de análisis físico-químico que se utiliza para determinar la concentración de una solución mediante la medición de su punto de congelación. El punto de congelación es la temperatura a la que un líquido se convierte en sólido. Ok, continuamos con su fórmula, que está representada de esta manera. Este triángulo por TF, que significa que sería la variación en la temperatura de fusión, este triangulito por TF, igual a KF, que es la constante crioscópica del solvente, por M, que es la molaridad del soluto, y por I, que es el factor de Van Hoff. ¿Para qué sirve la crioscopía? La crioscopía sirve para determinar la concentración de soluciones en diversas industrias como la química, la farmacéutica y la alimentaria. También para el análisis de la pureza de sustancias, como la determinación de la presencia de impurezas en un producto químico. Un claro ejemplo sería al medir la concentración de azúcar en helados o dulces, como podemos observar en la siguiente imagen. A medida que se aumenta la concentración de azúcar, la temperatura de congelación del helado disminuye, al igual que en los dulces. Esto fue todo por el día de hoy.